A lo largo del tiempo, los desarrolladores de XDefiant nos han ido poco a poco dando información de cómo va a ser el futuro de su juego. Así que para que te hagas una idea de todo lo que va a tener XDefiant a corto, medio y largo plazo, te he hecho una recopilación con todas las funcionalidades y cosas y actualizaciones que van a traer a este juego en los próximos 3 años. Quédate porque hay muchos puntitos y alguna cosa seguramente no la sepas. Y para que sea sencillo, la dinámica de este vídeo son bloques. Te pongo actualizaciones que van a ir haciendo. Comenzamos. El primer bloque es el test. De este no tengo mucho que decir. Simplemente que nos han dicho que lo tenemos prácticamente ya. Dura tan solo 12 horas, así que te aconsejaría suscribirte para que no te lo perdieses. Después de esta prueba van a estar analizando los servidores y el juego, que para eso es el test de XDefiant, y llegaríamos al siguiente bloque, que es la precisión. Este también es muy sencillo, no hay mucho que decir. Hay cosas muy interesantes como nuevas facciones que traen un gameplay totalmente diferente y más cosas que vamos a ir viendo, pero primero tenemos que volver a esta segunda fase, que es la precisión. De aquí lo más relevante es que nos han dicho que tiene planeado que dure unas 6 semanas, que es un mes y medio. Va a traer un Battle Pass. XDefiant ha traído ya drops de Twitch. Si quieres reclamar estas skins gratis que van a poner, te dejo en el primer enlace de la descripción mi tweet. Después de esto llegamos a la Season 1, al lanzamiento de XDefiant. Y aquí es donde comienza lo interesante. Os voy a decir cómo se va a ir desarrollando XDefiant en los próximos 3 años aproximadamente. Lo primero que tenemos y vamos a tener cuando empieza la Season 1 de XDefiant es este roadmap, es decir, este plano donde nos están diciendo todas las cosas que le van a poner. Nos han prometido tanto en este plano como en otros comunicados que a cada season vamos a tener 3 armas y nos han dicho que estas armas van a ir dentro del pase de batalla. Luego nos están dando con cada season 3 mapas, que esto me parece mucho, sobre todo teniendo en cuenta que de inicio tenemos 14 y 90 niveles del pase de batalla. Aquí abajo nos están diciendo que va a ser para los mapas de arena y progresión, que son los dos tipos de mapas que tienen para distintos modos de juego. Y esto de abajo es muy interesante y ahora os voy a ir diciendo porque algunas son de inicio y otras no. Una de las primeras cosas que nos han dicho son sobre las Killcam. De hecho lo tenéis aquí. Todo esto es a corto plazo. Ahora, pasando el tiempo un poco, es decir, pocas season adelante, vamos a tener este modo de una vida. Este modo puede ser perfectamente el de buscar y destruir. Es un modo muy típico, muy popular, que tienen todos estos juegos. Este modo es muy interesante porque viene a cambiar el gameplay del juego, porque va a hacer que se sienta muy diferente a XDefiant. Pero este gameplay o modo de juego de jugar a XDefiant no es el único que va a cambiar. En siguientes season van a estar introduciendo habilidades de cuerpo a cuerpo. Esto es algo que con la salida de XDefiant no lo tenemos. Para quien le guste jugar de este modo va a tener una nueva manera de jugar. Y relacionado a esto también nos están diciendo que vamos a tener también cuchillos. Es decir, que donde nos ponen armas también van a ir introduciendo cuchillos. Como estáis viendo, si combinas estas dos cosas, nos están dando este nuevo estilo de jugar a XDefiant que antes no existía, y además están haciendo que sea viable, pongan habilidades que tenga sentido que vayas a melee y no troles. Y luego ya entraríamos a largo plazo, donde nos han dado puntos, como puede ser este de que dice que van a introducir un sistema de rachas. De esto nos han dicho que no va a ser el típico sistema de rachas que existe en otros juegos, van a darle su propio toque original, pero que esto no te lo esperes ni de inicio ni de primeras seasons. Como punto adicional quiero agregar algo que no nos han prometido, pero sí que nos han dicho que puede ser una buena idea, y que sería un modo zombies. De hecho nos están diciendo que tienen personas que han trabajado entre ellas, y en realidad sería más posible de lo que parece, porque otros juegos de Ubisoft que le han ido bien tiene su propio juego de zombies. No os hypeéis con esto porque no lo han prometido, pero es una posibilidad que de hecho ya hemos visto con otro juego de Ubisoft. Como último punto de largo plazo tenemos el modo teatro o escenario, el modo cine donde espectas partidas que has hecho. La información que tenemos de esto es que nos han dicho que no es su prioridad. Aquí os dejo este tweet donde dice que no está en sus planes a corto plazo. Esta funcionalidad es muy difícil de implementar. Hay otros juegos que han dicho que lo van a implementar y llevan literalmente años y no lo han hecho aún. Pues imaginaros con todas estas cosas que le van a ir añadiendo a XDefiant, lógicamente va a llegar muy tarde. Aún así nos los han puesto en este roadmap, aunque yo creo que esto será pasado años. Y también decir que van a poner las partidas privadas, pero esto todavía no se sabe si va a ser de inicio con la Season 1 o a medio o largo plazo. Lo único que nos han dicho es que están trabajando en este modo. Y hasta aquí sería todo el roadmap de XDefiant, tanto corto como medio como largo plazo, desde el punto en el que estamos ahora mismo, que vamos a tener el test, hasta que salga el juego y empiecen a producirse todo este roadmap y todas estas cosas. Espero que os vaya bien, yo me despido.